Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy vamos a hablar de qué podemos esperar de Bitcoin en el largo plazo y cómo influye la situación de cada persona para tomar decisiones a la hora de invertir, holdear o todo lo que representa una inversión. Em, ¿Qué podemos esperar de Bitcoin en el largo plazo? Últimamente, ya habéis visto que en los vídeos, pues el análisis es diferente que el que veníamos haciendo hasta ahora, porque hay razones para pensar que estamos entrando en una fase diferente del comportamiento del precio. La fase de la que estamos hablando puede durar varios años, entonces tampoco sabemos exactamente cuántos, pero estamos en una fase de enfriamiento en la que el precio se puede estancar y esas fases son parte de cómo se comportan los activos. Los activos no se comportan siempre igual. En todos los activos en algún momento hay periodos de estancamiento. Bitcoin no había tenido ninguno hasta este momento. Bitcoin había tenido correcciones importantes porque venían subidas importantes y después de esas correcciones importantes el activo volvía otra vez a subir eh, de forma exponencial otra vez y marcaba nuevos máximos. Pero no siempre el mercado se comporta así y hay bastantes síntomas en el mercado, bastantes razones para pensar que podemos estar en una de esas fases de estancamiento. Pero por eso digo que, por eso he dicho en una de los dos puntos que comentaba al principio, que también la situación de cada persona influye para la hora de tomar decisiones. Porque no es lo mismo una fase de estancamiento pasarla a una persona que tiene 20 o 30 años, que puede aguantar en el largo plazo sin problemas y decir, bueno, no me importa que haya una fase de estancamiento de 5 años o 3 años o los que sean, porque no sabemos cuántos se va a estancar. Puedo aguantar perfectamente, puedo seguir acumulando en estos precios y yo voy a 15 años vista porque, pues eso, tengo 40 y hasta la jubilación no me interesa, o sea que, bueno, sin más. Hay gente que tiene más periodo de tiempo y otros tienen menos periodo de tiempo. Entonces, la actitud de cada persona respecto a un periodo de estancamiento puede ser diferente. Em, ¿El hecho de que entremos en un periodo de estancamiento tiene algo que ver con los fundamentales de Bitcoin? No, cero. No tiene nada que ver con los fundamentales de Bitcoin. El mercado es así. Hay veces que un activo está en el foco y otras veces que desaparece del foco por un tiempo y sin más, el dinero no entra, ¿por qué no? Y ya está. No hay nada más que explicar. O sea, lo mismo que en el petróleo, perdón, lo mismo que en el oro, hemos tenido periodos de estancamiento históricos muy largos y las características del oro eran las mismas. Era un activo escaso, es un metal que se utiliza para ciertas cosas, para joyería, para algunas aplicaciones industriales, y sin embargo, no le impidió estar desde 1980 hasta el 2005 sin moverse de un rango pequeño, de un rango bajo de precios, hasta que arrancó. Entonces, imaginaros la situación de una persona que le quedan 10 años para la jubilación en 1980 y que decide invertir en oro para su jubilación. Pues en 1990 estaría en pérdidas. Y en el 2000, 10 años después de haberse jubilado, estaría en pérdidas. Y vete tú a saber si hubiera sobrevivido para ver ganancias. Con lo cual, cualquier dinero invertido ahí por una persona con un horizonte temporal bajo hubiera resultado en pérdida de dinero e incluso se hubiera muerto antes de ver ganancias. ¿Vale? Entonces el horizonte temporal importa. Sin embargo, una persona que hubiese invertido en oro aquí con 20 años, pues ahora sí tendría una buena ganancia y podría haber aguantado, porque con 20 años en 1980, pues ahora tendrías 60 y algo, o sea, estarías en tu jubilación. Vale, ahí sí, tenías suficiente largo plazo, pero estamos hablando de una persona de 20 años, aguantar 40 años para que, bueno, 40 no más, 46 para que llegue al punto en el que estamos ahora, ¿vale? Eso es un horizonte temporal muy largo. Entonces, claro, no es lo mismo, depende del horizonte temporal que tengas, el planteamiento que te tienes que hacer según los diferentes escenarios. Aquí también volvía a estar estancado el oro de 2012 hasta 2022, 10 años, otra vez estancado,
Y también, pues lo mismo, si alguien tenía un horizonte temporal de 10 años o 15, pues ha estado muy mal durante muchos años, 10 años, aguantando hasta que empiece a revalorizarse. Pues la persona que hubiese invertido, por ejemplo, aquí en este punto que estoy con el ratón en el gráfico, en 2013, por ejemplo, ahora estaría con una rentabilidad del 169%, pero después de haber pasado 13 años, ¿vale? 13 años para un 169%. O sea, la gente tiene que ser consciente de eso. Porque hasta ahora, claro, ha sido muy bonito porque Bitcoin eh, estaba en sus fases iniciales, valía muy poco, poca capitalización y era fácil subir un 200, 300, 500%. Y la gente se ha acostumbrado a eso. Y estamos hablando de que el activo ha madurado y cuando maduras, pues los crecimientos son pues lo que estamos viendo aquí en el oro, no tan fuertes, un ciento y pico en 13 años, ¿vale? Si coges el mínimo, más, pero claro, ¿quién coge el mínimo? Nadie suele comprar, o sea, es muy difícil que justo vayas a comprar en el mínimo y saques la rentabilidad máxima desde aquí hasta el máximo y vendas también en el máximo. No, no, hay que ser un poco realista, o sea, como mucho te haces un precio medio por toda esta zona y le sacas pues un 200%. 10 años, 12, ¿vale? No quiero decir que Bitcoin se vaya a estar 10 años o 12 sin moverse, ¿eh? Que no me malinterprete la gente, pero creo que vamos a entrar en una fase de estancamiento. Creo que hay razones para pensar que estamos en una fase de estancamiento, razones para pensar que esto no es un ciclo normal de Bitcoin. Y como digo, hay diferentes escenarios para cada persona. Hay personas que viven en países con mucha inflación, entonces tener Bitcoin les viene bien porque su moneda se deprecia muy rápido, no hay ningún problema para ellos. Incluso aunque se estancase con el dólar, para ellos les daría igual tener Bitcoin que tener dólares. Si no cae Bitcoin con el dólar, ellos salvan su inflación de su moneda local con Bitcoin o con el dólar y les da igual. Así que ahí no hay ningún problema. La gente podría tener Bitcoin si es de un país que tiene mucha inflación. Luego las personas jóvenes lo mismo, pueden tener en el largo plazo. Yo no creo que el estancamiento de Bitcoin vaya a llegar a los niveles que vimos el estancamiento del oro en el pasado. ¿Vale? No creo que vaya a llegar a tantos años. Pero lo que sí creo es que lo que la gente cree que es el ciclo no existe ya y que en el siguiente repunte de mercado solo va a haber repuntes acercándonos a la zona de 90.000, 110.000, para luego volver a caer, como ocurrió aquí en esta fase del oro, hubo repuntes. Aquí hubo un repunte del 60%, aquí hubo un repunte del 70%, pero luego volvió a caer, no rompió los máximos, como podéis ver. Vamos a ver si me deja coger el pincel. Aquí algunos máximos, tuvo una caída fuerte, que yo creo que ya es lo que también ha pasado en Bitcoin. Luego hizo un mínimo después también, pero luego ha tenido rebotes, rebotes, movimiento lateral. No, no es que haya caído más, o sea, cayó al principio, que es lo que yo creo que ha pasado con Bitcoin. Ha caído al principio, no creo que caigamos mucho más. En realidad no creo que caigamos mucho más, pero lo que creo es que entraremos en una fase de este estilo. Entonces, aunque no caigamos más, no nos podemos quedar ahí viendo cómo el precio se queda parado, igual un año, 2 años, 3 años, vete tú a saber cuánto, aunque no caiga más de 60.000, que puede que caiga más, ¿eh? Porque el gráfico no tiene muy buena pinta, puede que caiga más, pero puede que no tampoco. Pero eso no quiere decir que no caiga más de 60.000, no quiere decir que, ala, ya vamos para arriba y en 2 años rompemos los máximos. No, no, no significa eso. O sea, es probable que los que estén esperando a comprar en 35.000 o 40.000 no vayan a comprar en esos precios porque no lleguen. Es probable. Pero también es muy probable que en los próximos 2 3 años no seamos capaces de romper los máximos y simplemente tengamos repuntes que nos permitan luego tener margen para volver a caer hacia la zona de mínimos, quizás bajar un poco más de los mínimos anteriores como aquí, o quizás en el último tramo, aquí como cuando se desinfla ya todo, bajar un poquito más de los mínimos anteriores, pero fijaros que está casi
20 años sin perder prácticamente los mínimos de la primera bajada, ¿vale? Nosotros no vamos a estar 20 años, no creo, sería un desastre estar 20 años así, no creo, pero podemos estar perfectamente 3 años así, con un tipo de mercado de este estilo, de un rebote que ya nos creemos que nos vamos para arriba, porque, sí, ya toca el ciclo alcista, todo el mundo contento, ciclo alcista, y pum, otra vez para abajo. Otros 6 meses cayendo, luego otra recuperación de otros 6 meses, 8 meses. ¡Ay! Ahora sí vamos a por máximos históricos. Otra vez para abajo. Eso es lo que estoy hablando estos días que puede llegar a pasar. Porque hay señales para eso. Algunos no hacen caso a las señales, es decir, por mucho que dé yo las razones, es como el comportamiento del avestruz, cabeza debajo tierra, no quiero saber nada y, y no atienden a razones, solamente ven que hay un ciclo, que se repite el ciclo, cuando hay cosas que están pasando que no han pasado nunca, ¿vale? Pero eso no quieren oírlo. Mejor meter la cabeza debajo tierra y pensar que sí, que es un ciclo y que otra vez vamos a ir para arriba, ¿no? Pero bueno, la situación es la que es, entonces lo que digo, cuando yo hablo desde mi punto de vista. Mi punto de vista es que mi horizonte temporal eran 8 o 10 años cuando empezó el canal. El canal más o menos empezó en 2018 y han pasado 8 años. Es decir, yo estoy ya en mi horizonte temporal de inversión. Entonces, como ya se ha cumplido mi horizonte temporal, yo tengo que tomar decisiones. No se ha cumplido la expectativa de precios que yo tenía. A estas alturas, cuando yo empecé en 2018, a estas alturas yo ya pensaba que Bitcoin podría estar en 220.000 o incluso cerca de 300.000. Y estamos en 67.000. O sea, no se han cumplido las expectativas de mi largo plazo, de mis 8 o 10 años. Hay un margen, porque solo han pasado 8, quedan un margen de 2 años, pero veo que no se van a cumplir. Entonces, claro, viendo que mi horizonte temporal ya es más corto que lo que era en 2018 cuando empezó el canal y que podemos entrar en una fase de estancamiento, evidentemente para mí tienen que cambiar ciertas cosas y tengo que tomar ciertas decisiones. No es lo mismo para una persona tampoco que tiene una cantidad grande metida y una cantidad pequeña relativamente. Porque eh, al final, me lo decía un amigo, que si tú tienes una cantidad pequeña, menos de medio Bitcoin o menos incluso, eh, merece la pena andar vendiendo para luego recomprar, tener que pagar impuestos de esas ventas, etcétera. Pues hombre, igual no merece la pena. Y depende de la edad que tengas, menos. Si eres joven, no merece la pena, ni siquiera. Y si eres más mayor, pues quizás si dependes de ese dinero, pues quizás necesites una cierta parte de ese dinero y ir reduciendo la exposición. Es que depende de cada persona. Hay personas que ese dinero, pues igual lo han metido hace 8 años y sí lo necesitan ahora, porque ya es su edad de jubilación, por ejemplo. Ya no tienen ingresos, quizás, pues igual es el momento de en algún repunte ir sacando parte, porque igual esa persona lo necesita porque era su horizonte temporal. Hay otras que no, que igual no lo necesitan en absoluto porque su horizonte temporal no eran 10 años y no han pasado 10 años desde que empezó a invertir. Igual empezó a invertir el año pasado o hace 2 años. Entonces esas personas lo único que tienen que saber es que el activo seguramente se comportará estos próximos años peor, que no va a tener beneficio en los próximos 2, 3 años, pero que si su horizonte temporal es mayor, si es 5, 6, 7, 8, 10 años, pues ahí sí seguramente tendrá un tramo alcista otra vez como ha ocurrido en el oro. Este es el oro, en algún momento ha tenido repuntes importantes, pero no es lo mismo pillarlo en 1980 que pillarlo en el año 2001, en $300, que luego en el 2011 lo tienes en 1.700. No es lo mismo. Entonces el mercado tiene fases. Fijaros que aquí hay una fase de estancamiento, una fase alcista, otra fase de estancamiento
y otra fase alcista. Esto en Bitcoin no lo hemos visto, no hemos visto ninguna fase de estancamiento. En Bitcoin hemos visto subida muy fuerte, bajada muy fuerte que dura muy poco. Las bajadas de Bitcoin han durado muy poco históricamente. Subida muy fuerte otra vez, bajada otra vez rápida y subida muy fuerte. No hemos visto periodos de estancamiento hasta ahora, porque las condiciones de mercado tampoco eran para eso. O sea, en un activo que es nuevo, que está barato relativamente para lo que ofrece, evidentemente no lo van a dejar parado mucho tiempo. En cuanto hay una corrección importante, vuelven a tirarse sobre él y más siendo en esos momentos en los que había esas correcciones en el pasado, 2018, 2022, más coincidiendo con correcciones de bolsa, que al final se correlacionó con el mercado estas correcciones y en cuanto el mercado reaccionó, que también últimamente reacciona muy rápido a cualquier caída por toda la liquidez que hay circulando, pues Bitcoin reaccionaba rápido porque era la novedad. Ahora resulta que ya no es la novedad. Entonces es más difícil esas reacciones rápidas que hemos visto en el pasado cada vez que había una corrección, porque el dinero está a otras cosas. Si siguiese siendo la novedad, pues muy probablemente sí reaccionaríamos rápido y sí nos comportaríamos como en otras ocasiones. Pero también para eso nos hubiéramos comportado igual también en la caída. No hubiéramos caído todavía, porque los mercados no han caído. Si hubiese interés en Bitcoin, todavía estaríamos en máximos. Porque el mercado no ha caído, sigue habiendo liquidez, el mercado está inundado de liquidez. Y sin embargo, Bitcoin ha caído cuando no tocaba caer. No tocaba caer. Los mercados están en máximos, todo está arriba. No hemos tenido una fase especulativa como el oro a principios de año, finales del año pasado. Si hubiéramos tenido esa fase especulativa y hubiésemos subido desde la zona esa que estábamos de ciento y pico mil hasta 180.000, se entendería una corrección como la que está teniendo el oro. ¿Vale? En ese escenario sí se entendería la caída de Bitcoin, aunque los mercados estuviesen en máximos, porque hubiese tenido una fase especulativa, pero no hubo fase especulativa. No hubo. Si no hubiera habido al season. Si hubiese habido fase especulativa, hubiese habido al season, que es lo que pasaba siempre. Cuando ya Bitcoin se sobrepasaba, se sobrecalentaba, se iban de madre en las últimas fases del ciclo, luego había alza especulativa de las altcoins. No ha habido alza especulativa de Bitcoin y por tanto no ha habido alza especulativa de las altcoins, cuando debería haberla habido si hubiera habido un movimiento especulativo de Bitcoin. Y eso cambia todo, ¿vale? Como digo, no creo que la fase de estancamiento dure tantos años como lo del oro, si no sería catastrófico. Y creo que la situación actual de los mercados es diferente. Eh, hay más dinamismo ahora mismo. O sea, no es las fases de estancamiento no duran tanto porque como se imprime tanto dinero, no dejan que el mercado se enfríe tanto. Pero sí que estamos viendo el enfriamiento relativo de Bitcoin respecto a otros activos. Entonces eso sí que nos puede tener fuera del foco durante 3 años, tranquilamente. 2 años, 3 años. Por eso estamos en esta situación. Y como digo, no creo, o sea, no estoy seguro de si va a bajar más. O sea, no estoy seguro de si va a bajar más. Quizás este suelo que acabamos de tener es el suelo. No lo sé. Porque no estoy siguiendo un calendario de un ciclo que tenga que cumplir. Estoy siguiendo lo que, eh, lo que mi raciocinio me da para ver qué está pasando. ¿Vale? Entonces yo no sé si va a bajar más de ahí. Lo que sí que estoy viendo, o es lo que por lo menos me está transmitiendo el mercado, es que nos podemos estancar sin marcar máximos en los próximos años. ¿Qué quiere decir? Que igual tenemos que aprovechar los repuntes que haya en los próximos 2, 3 años hasta 90.000, 100.000, los que no tengamos un horizonte temporal tan largo para reducir posiciones. Tampoco digo que te vayas a salir de Bitcoin porque de repente cambia la cosa y cambia el análisis. O sea, si de repente vemos que vuelve a entrar dinero en Bitcoin de alguna manera, por cualquier motivo que surja, pues igual volvemos a decir, bueno, pues hay que seguir holdeando y no vamos a vender en 90.000 porque parece que se va a ir más para arriba. Pues
lo comentaremos, pero de momento la pinta que tiene no es esa. La pinta que tiene es de un periodo de estancamiento. Entonces, los que tienen horizonte temporal más corto deben replantearse si necesitan ese dinero para otra cosa, porque ya han llegado a su edad de jubilación y ya no tienen ingresos del trabajo, su pensión es más baja, o si por el contrario son personas de 25 años, no les importa lo que haga su Bitcoin, porque además tienen una cantidad pequeña y simplemente han metido ahí 2.000 euros o 5.000 o 7.000 pensando en su jubilación que es dentro de 30 años. Son escenarios totalmente diferentes. Así que cada persona es un mundo, cada país es diferente. Hay algunos países que evidentemente ni siquiera te puedes plantear tener la moneda fiat de ese país. Y entonces, bueno, pues te da lo mismo tener Bitcoin que tener dólares. No hay mucha diferencia si se estanca. La diferencia es que a la larga Bitcoin subirá, con lo cual, pues una persona joven de un país con inflación no tiene que tener ningún problema para holdear Bitcoin porque es su situación, ¿vale? Así que bueno, eso es lo que os quería comentar en el día de hoy. No sé si os he aclarado algo o os he generado más dudas. Si tenéis alguna duda sobre eso, pues podéis preguntar en los comentarios. Y ahora vamos a ver qué está haciendo el precio. Eh, la vela semanal, por lo menos si cierra así, salva los muebles bien, porque nos vamos por encima del cuerpo de las velas anteriores, que durante la semana estuvo en algunos momentos por debajo y peligraba. Sin embargo, esta recuperación que hemos tenido entre ayer y la hora actual del domingo, pues está bastante bien. Nos salva, como digo, la vela semanal. Todavía quedan muchas horas de día. Vamos a ver si la terminamos de salvar al cierre, que es cuando cuenta. Pero bien, de momento no nos alejamos de esa línea morada. Y para salvar esta zona de mínimos y que se convierta en un mínimo importante y que sea difícil de que lo perdamos, lo que tiene que hacer, ya sabéis lo que es, lo he comentado en varios vídeos, antes de la semana del 3 o del 10 de agosto, que no sé exactamente más o menos esta zona de aquí, del 3 o el 10 de agosto, deberíamos superar la línea bajista. Si conseguimos eso, al menos en el corto plazo seguramente sería un alivio de la presión vendedora, incluso entraría algo de presión compradora, que nos podría acercar hacia la zona de los 80.000. Y eso aliviaría bastante la situación, por lo menos la presión vendedora, y aunque no hubiese mucha presión compradora, equilibraríamos un poco la balanza. Y equilibrando la balanza, entras en un movimiento lateral, ya no entras en una fase tan negativa como la que hemos tenido, y por lo menos esa zona de mínimos se va estableciendo como una zona de mínimos importante. Que aunque luego no vayamos para arriba mucho más en los próximos años, y aunque toquemos picos de igual 90.000 o 110.000 y luego retrocedamos otra vez a 80.000, pero por lo menos 60.000 se va convirtiendo en una zona de base, ¿no? Que luego para el largo plazo, cuando pasen esos 2-3 años, pues será suficiente base como para arrancar otra vez y esperemos que acabe el estancamiento dentro de 2 o 3 años. ¿Vale? Y una vez que acabe la fase de estancamiento, pues ojalá tengamos un movimiento parecido al que tuvo el oro aquí, que esto sea el estancamiento de Bitcoin y que dure 2 años, 2 años y medio, tres, que luego suba en el siguiente año, en el año cuarto, nos acerquemos al máximo y aunque pase aquí en esta zona de máximos otro año más, o sea que quizás en total 3, 4 y 5, que luego arranque por lo menos. ¿Vale? Ojalá pase algo de esto, porque sería el mejor escenario. ¿Vale? Pero tenemos que estar preparados para ese escenario, por eso lo digo, que cada uno en su horizonte temporal que tenga en mente que puede pasar algo de eso, que puede que estemos ahí 2-3 años en esta zona rangueando entre este precio y los 90.000, 110.000, que cuando pase ese periodo, 2 años y medio, tres, puede arrancar un poco el mercado y acercarse a los máximos, pero sin romperlos, o sea, otro año más consumido subiendo hasta los máximos, que luego puede estar otro año en esa zona de máximos sin llegar a romperlo y que después sí puede ya romperlos y tener otro tramo alcista y volver a la
a lo que estaba, ¿no? Pero para eso tiene que pasar tiempo, va a estar tiempo fuera del foco y para volver al foco, pues una vez que pase ese tiempo, tiene que romper los máximos y ya, pues ver que otros sectores ya no están tampoco tan de moda, que la inteligencia artificial ya no es lo que atrae todo el capital, sino que, bueno, es otra parte del mercado, sigue entrando dinero en la inteligencia artificial, pero ha pasado el suficiente tiempo como para que la gente vuelva a mirar otros activos y empiece a diversificar mm, o a ver activos que se han quedado un poco infravalorados y apostar por ellos para un periodo concreto, ¿no? Eso es lo que creo que puede llegar a pasar. Así que bueno, pues nada, lo dicho, vamos a ver qué tal cierra la vela semanal. De momento mejor. Las altcoin, vamos a empezar por la de Backpack, que está disparada, ya está a 0,749. Fijaros cómo sube desde 0,12 que ha estado de mínimos hace nada. Y ya os comenté, es que al final vas a ser propietario de la empresa. Te van a dar acciones. Aparte de ser el token del exchange que va a tener su utilidad. Y aparte de que es un exchange que desde que se lanzó ya estaba cumpliendo con todas las regulaciones. O sea, no ha tenido que esperar a que le aprueben la regulación ni nada, ya la tenía desde un principio. Es un exchange global, no solo global en el sentido de que se utiliza en prácticamente todo el mundo, sino en el sentido de que no solo es de criptomonedas, es de todo, con lo cual tienes todo a tu disposición, puedes invertir en criptomonedas, puedes invertir en acciones, puedes invertir en todo lo que se te ocurra, materias primas, todo lo que se te ocurra, está aquí. Así que bueno, pues el token, como veis, se está disparando. Y bueno, los que entraron antes de que empezase a cotizar el token, ya sabéis que dieron puntos y con esos puntos dieron tokens. Así que lo avisamos aquí en el canal, hubo gente que se apuntó. Para los que no se apuntaron, pues tendrán que esperar alguna corrección de precios si quieren entrar. Pero bueno, ahí está. Y el resto de tokens de altcoins, tenemos a AVE cayendo un 0,59%. Vamos a poner en diario porque si no, no se ve. Ahí está, cayendo un 0,59%, pero ha tenido un repunte bastante serio. Sin embargo, Cardano es lo contrario, está rompiendo mínimos, el comportamiento cada vez es peor. BGB ha caído estos últimos días a apoyarse en esa zona de doble suelo. Seguramente reaccionarán al alza cuando pase la fecha de la obtención de la licencia MiCA, cuando pase el día 1, que yo creo que estarán un poco los mercados inquietos por eso. BNB lo mismo, está con una corrección en las últimas semanas y seguramente cuando pase ese periodo y vea a la gente que no pasa nada, que los fondos están a salvo y tal, pues empezará otra vez a subir, supongo. Ethereum cayendo un 0,26%, pero con pinta técnica mejor. Parece que apunta a posibles subidas. Solana 0,06% arriba con una buena vela en el día de ayer envolvente al alza, buena señal. Tron 0,39% arriba, está en el punto clave. Si sigue subiendo, deshace esta posible figura que comentábamos estos días. Si baja, todavía estaría la posibilidad de que se completase esa figura. XRP, peor que otras, ya lo hemos comentado, se mantiene más porque tiene más marketing y una empresa detrás que la promociona, más que Cardano, quiero decir. Cardano al final pues es una fundación ahí que bueno, pues sin más. Sin embargo aquí pues hay una empresa fuerte, solvente detrás, por eso aguanta, pero la realidad de la blockchain, de esta blockchain y la de Cardano son parecidas. Son parecidas, no aportan nada, ¿vale? Solo que una tiene alguien detrás que vela porque los precios no se desplomen para seguir vendiendo todo lo que tienen, no les interesa que se desplome, y los otros pues han dejado un poco el proyecto medio muerto, ¿vale? Y ZK cayendo un 3,28% y sin más, aquí ZK no entiendo cómo está tan arriba, en cualquier momento seguramente llegará alguna caída importante.
Y nada, dejamos ahí el mercado, como veis, 63.900, día importante por el cierre semanal, vamos a ver si lo salvamos y después tenemos por aquí varias batallas que librar la semana que viene, los 65.300 serían romper la línea bajista verde, que sería importante, pero lo más importante sería un cierre por encima de 66.400, porque si no pues no podemos repuntar. Si no repuntamos por encima de ese nivel, que es el último máximo relativo que nos ha dejado, no repuntaríamos hacia la línea de tendencia que está en la zona de los 73.000, 74.000, que es el objetivo que deberíamos tener en el corto plazo. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.